Bueno, ahora vamos a ver otros ejemplos sobre el ciclo for. Como les digo, yo ya abrí un archivo nuevo para poder hacer estos nuevos ejercicios. En el ejemplo anterior, en uno de los ejemplos anteriores, habíamos visto que podíamos iterar sobre una lista que tuviera una secuencia de números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para esto habíamos definido una lista. Números, nomás lo voy a escribir rápido. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. E iterábamos sobre esta lista para obtener estos números, ¿no? E imprimíamos simplemente. Pero esto es bastante ineficiente hasta cierto punto porque si tuviéramos que iterar hasta otro número mucho más grande, por ejemplo, simplemente irnos a 50 o así, pues sería bastante tardado porque tendríamos que crear una lista que tuviera pues los demás números, 8, 9 y así sucesivamente, lo cual pues como les comentaba, pues sí es bastante tardado, ¿no? Sería. Por lo que hay una manera más fácil de hacerlo en Python, que es utilizando vamos a decirlo así, un nuevo tipo de dato que se llama range, que es un rango. Y ahorita vamos a ver en qué consiste ese rango. Para esto voy a poner nuevamente la estructura del for in, y luego le voy a poner range, dos puntos, y dentro del range, que al final de cuentas es como una función, lo que lo que vamos a poner es hasta qué número queremos iterar. En este caso, por ejemplo, si queremos iterar hasta el 6, le tenemos que poner aquí 6. Y lo que va a pasar es que el for va a ir desde 0 hasta 6 menos 1, o sea 5, ¿sí? En sí, el 6 es como decirle el número de elementos que queramos que itere, ¿sí? ¿Por qué el número de elementos? Porque está tomando en cuenta al 0. Entonces, si imprimimos, en este caso, i, bueno, podemos ver que anteriormente el otro bucle nos imprimió hasta 9, pero el bucle que aquí acabo de definir ya nos imprimió hasta 5, ¿no? Como les digo, es el número que le das menos 1. Porque en sí este número que tú le das es decirle cuántos elementos quieres que te itere. Porque al final son 6 elementos si tomamos en cuenta el 0. Pero es que es eso, él toma en cuenta el 0. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, si quisiéramos imprimir hasta el 6, tendríamos que poner 7. Si quisiéramos imprimir hasta el 9, tendríamos que imprimir 10. Tendríamos que poner 10. Y así sucesivamente. Aquí voy a poner un salto de línea, nada más para que se separe. Voy a correr el programa. Y podemos ver que aquí en este caso ya me imprime hasta el 6. Pero esta función range también tiene un poquito más de cositas, vamos a decirlo así, porque también puedes empezar en el número que tú quieras. Para esto, la función range pudieras quererla iniciar, o sea, iniciar la secuencia a lo mejor en 3, y para eso escribes el 3, luego coma, y el siguiente número es hasta dónde quieres llegar. Por ejemplo, imaginemos que quiero llegar a 10. Entonces, como les comentaba, sigue siendo 10 menos 1. Entonces, el 10 no tendría que ser 11, porque quiero llegar hasta 10. Entonces, lo que va a pasar aquí en este bucle es que i primero va a ser 3, luego 4, luego 5, luego 6, 7, 8, 9 y 10. Va a parar en el 10. Entonces siempre al número que queremos llegar, que en este caso le puse 11, es ese número menos 1. Es a donde va a terminar el ciclo. Es para que lo tomen en cuenta. Y aquí pueden ver que, como les decía, empezó en el 3 y se fue hasta el 10.
Y podemos empezar en cualquier número que se nos ocurra, por ejemplo 7. Volvemos a correr el programa y solo imprime 7, 8, 9 y 10. Así como podemos empezar la secuencia donde queramos y terminarla donde queramos, también podemos decirle cómo quieres que sea esa secuencia. Es decir, esta secuencia es de 1 en 1. Primero el 7, luego el 8, y luego el 9 y luego el 10. Pero imaginemos que queremos ir de 2 en 2. Para eso, agregamos otra coma y le agregamos cómo queremos que sea la secuencia, o sea, de cuántos números va a ir, en cuánto va a ir esa secuencia. Por ejemplo, 2. Imprimimos y solamente me imprime 7 y 9. ¿Por qué? Porque después, como se tiene que saltar 2, aquí toma el 7 primero y luego salta 2 y se va al 9. El siguiente número debería ser 11, pero dentro de este rango no está tomando en cuenta el 11. Está tomando en cuenta hasta el 10. Para tomar en cuenta el 11 tendría que poner que ese rango tiene que ir hasta 12. Corremos el programa y como ven aquí ya me imprime el 11. Y así podemos utilizar esta nueva función que se llama rango, ¿no? Lo voy a poner aquí, rango, y le voy a poner número, bueno, le voy a poner inicio mejor, el número donde queremos que inicie esa iteración, el final y el salto, ¿no? De cuánto en cuánto queremos que vaya esa iteración, ese recorrido. Además, este rango también podemos transformarlo en lista. Es decir, si nosotros imprimimos simplemente un rango, le voy a poner print, y luego voy a abrir paréntesis y le voy a poner un salto de línea para que no se imprima todo junto, y luego coma, y luego voy a imprimir range, por ejemplo, un rango que vaya de hasta 10, entonces le pongo 11, y lo corro, lo único que me dice es rango, pues hasta de 0 a 11, ¿no? Es lo único que dice. Pero ¿qué tal si yo sí quiero una lista como esta? Bueno, para eso vamos a tener que utilizar la función list que vimos, ¿no? Que era para transformar tuplas en listas. Pero en este caso esta función también sirve para transformar el rango en lista. De igual manera, con la función tuple también podemos transformar un rango en una tupla. Y vamos a verlo. Vamos a suponer que quiero una lista como la de acá arriba de números que vaya hasta el 100. Entonces en ese caso utilizo la función list y le voy a dar el rango. Y que va a ser hasta el 100. Entonces si quiero hasta el 100 tengo que ponerle 101. Pero también imaginemos que quiero empezar en 1 mejor. Entonces va a ir desde 1 hasta 100. Por último, imprimo X y corremos el programa. Y como ven, ya aquí me imprime una lista del 1 hasta el 100. Y es mucho más sencillo. Al menos a mí me parece mucho más sencillo. Pero bueno, vamos a ver algo más que también me interesa ver, que es que también podemos iterar sobre cadenas de caracteres. Y esto es lo que monté al principio cuando estamos viendo el bucle for, que también podemos iterar sobre cadenas de caracteres. Y esto se debe que las cadenas de texto, las palabras, por ejemplo, lo voy a poner h igual a hola mundo. Estamos aprendiendo bucles. ¿Sí? Esta cadena de texto en general para Python es como una lista de letras. Es decir, que el primer elemento de esta lista es la H, el segundo elemento es hola
el segundo elemento es L, digo, el segundo elemento es O, el segundo elemento es L, el tercero, perdón, el cuarto es A, el quinto es un espacio, el sexto es M, el siguiente es U, el que sigue N y así sucesivamente. Para Python, una cadena de textos al final de cuentas es como una lista. Y vamos a verlo. Vamos a utilizar un for para iterar sobre esta lista, entre comillas. For, y le voy a poner letra, in, h, dos puntos, y voy a ir imprimiendo pues, letra. Después le voy a poner end para que no se me imprima todo en cada vez un salto de línea, y le voy a poner un espacio. O no, lo puedo dejar así nada más, para que no me deje espacio, lo ponga todo junto. Corremos el programa y como ven me lo imprime tal cual, ¿no? Me lo imprime tal cual. Yo pude haber pues simplemente ponerle print h, pero en este caso quería que vieran esto, que la cadena de texto también es considerada como una lista, un objeto que puede ser iterado. Y pues así podemos ir con cualquier cadena de texto. Y esto sirve mucho cuando queremos revisar cadenas de texto. Por ejemplo, imaginemos que queremos verificar un correo electrónico. Pues sabemos que los correos electrónicos tienen que tener arroba. Entonces nosotros podríamos pedir al usuario, dame tu correo. Y entonces ya lo digita el correo y luego le ponemos un for e iteramos sobre eso. Y entonces si no hay ninguna arroba, pues no es un correo válido. Y así pues para eso nos sirven este tipo de cosas, iterar sobre cadenas de texto. Ya por último, lo único que me gustaría que viéramos es que también podemos imprimir de diferente manera al iterar. Supongamos que no solamente quiero imprimir la letra, quiero imprimir otro texto. Print letra. Bueno, voy a imprimir la letra es, y luego imprimimos la letra, así de sencillo. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Si corremos el programa, lo que va a pasar es que todo se va a imprimir tal cual. La letra es hola mundo, lo coma, estamos aprendiendo bucles, ¿sí? Pero además de la coma también podemos utilizar otro formato, que este formato empezó a estar en Python 3.6, que es utilizar una F al principio de la cadena que queremos imprimir y luego poner llaves, y dentro de esas llaves lo que queremos que se imprima, en este caso letra. ¿Sí? Es la variable que queremos que se imprima. Entonces lo corro y ocurre lo mismo. A lo mejor esto no se ve mucho como utilidad porque podemos sumar cadenas de caracteres y cosas así, pero imaginemos que es en un rango. Por ejemplo, for ki in range, un rango que vaya hasta 10. Entonces le pongo 11. Y queremos imprimir el número es, y en este caso, como les digo, puedo formatear esta cadena de alguna manera, ponerle F al principio y luego las llaves, y dentro de esas llaves ponerle la variable que quiero imprimir, K. ¿Sí? Corremos el programa y como ven aquí empieza el número es 0, el número es 1, 2 hasta 10. Y esto sirve para cualquier cosa, cualquier variable que se nos ocurra. Por ejemplo, yo le podría poner print la primera lista del programa es números. ¿Sí? Abrimos llaves, pongo la variable que quiero imprimir de manera inmediata ahí, pero recuerden que siempre llevar una F al principio, siempre, siempre.
y luego F5, y como ven dice la primera lista del programa es pues esta lista que habíamos definido aquí. Y como les comento, funciona prácticamente para cualquier variable que definamos.